Hola, bienvenidos a este podcast de bienestar holístico. Mi nombre es Laura Rojas y te doy la bienvenida a querer mejorar tu calidad de vida, a conocer más de bienestar. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella nos va a contar qué es la descodificación biológica y tiene que ver con estos síntomas físicos que tenemos que también pueden provenir de nuestras emociones, y vamos a conocer esta capacidad que tenemos de poder potenciar nuestro bienestar tanto físico como mental como emocional, que yo creo que a todos nos viene bien ser mejor y estar trabajando en esta mejora continua. Ella y yo nos conocimos en la formación de Yoga Terapia México. Es una de las únicas escuelas en México que tienen esta parte de yoga terapia como método de sanación y combina la yoga con aplicación de técnicas terapéuticas. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Karin Heinze y le doy los micrófonos para que ella nos pueda contar más de cómo sanar con la descodificación biológica. Me da mucho gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Pues no, muchas gracias a ti por aceptar. La verdad es que antes de hacer este podcast platicamos un poquito para organizarnos y yo creo que hubiéramos organizado ya 3 podcasts porque todo lo que decíamos era muy importante. Y como el conocimiento es de todos para todos, me gustaría que la audiencia te conociera con esta historia, porque siempre hay una historia detrás de cómo empezamos a llegar a estos caminos de sanación para poder conectar contigo de una forma más de persona a persona. Sí, siempre hay una historia detrás y sobre todo cuando se trata de esta filosofía de vida que es el yoga, ¿no? Yo antes era pues escéptica. De hecho, no hacía mucho ejercicio, siempre he sido muy delgada y pensaba que eso era sinónimo de sano. Ya sé que no tiene nada que ver. Tuve problemas de salud muy fuertes cuando nació mi tercer bebé. Y a partir de ese momento, pues sí, gracias a la ciencia estoy viva. Tuve unos grandes médicos, estuve en un gran hospital en la Ciudad de México, pero llegó un momento en el que los doctores me dijeron, ¿sabes qué? No hay nada más que podamos hacer por ti, ahora sí te damos la bendición y la única que pueda salir adelante eres tú, ¿no? Ah, qué fuerte, sí. Sí, yo llevaba ya varios meses en el hospital, y estaba muy cansada, estaba emocionalmente muy mal, porque pues prácticamente no conocía a mi bebé. O sea, ya mi bebé la conocí más grande, estaba un poquito más grandecita, y además pues tengo 2 más, entonces pues estaban solas. Fue una situación bastante difícil y complicada en el aspecto físico y emocional. Y cuando los doctores me dicen esto, pues yo digo, ¿cómo? O sea, ¿y como qué se supone que yo debo hacer, no? Y la Claro. gente me dice, no, pues ¿por qué no meditas? Y yo decía, meditar, no, pero pues eso no existe. O sea, eso la gente que lo hace, pues no sé cómo lo hace, yo no puedo meditar, soy incapaz, me pongo muy nerviosa, soy ansiosa, no creía en eso, era una mujer de poca fe, entonces ni siquiera estaba yo informada que la meditación está comprobada científicamente, ¿no? Que es una medicina. Y entonces, pues decía, no, qué raro. Y por otro lado, también no tenía permiso de hacer ejercicio, pero cuando te niegan algo, pues lo quieres hacer, ¿no? Entonces yo decía, Claro. ¿cómo? Pues ¿cómo no voy a hacer ejercicio si yo lo que quiero es hacer ejercicio? Y pues lo único que me decían los doctores que podía hacer era yoga. Yo, yoga, pero sí es lo que más me choca, o sea, ¿cómo yoga? Pues A sí, muchas si personas, quieres sí, como o que esta sea, parte de ser yoga mucha gente. piensan que es que no hacemos como realmente ejercicio. Yo misma también pensaba lo mismo, que ya hacer yoga era como, bueno, ¿y eso cuenta como ejercicio de verdad? Uh-huh. De mucha Exactamente. Sí, yo me resistencia. acuerdo que me metí a clases de yoga porque era como para matar tiempo o porque no había encontrado otra clase porque ya se habían llenado en el gimnasio, cosas así. O sea, Uh-huh. y siempre era como, ay, no, yoga, pues ¿qué haré? ¿Me meto, no me meto? O sea, realmente me chocaba. Y la vida Eh, te llevó a que sí, la o vida con meditas, trancazos. ajá, Sí. y haces yoga.
Sí, la vida con trancazos me llevó, o sea, tuve una segunda oportunidad y pues no tuve otra opción porque recuerdo el día que dije, pues voy a meditar y yo misma, o sea, yo me daba pena, o sea, a mí misma yo me veía y decía, no es posible que yo esté meditando, o sea, cuando siempre lo he criticado y soy incongruente, pero decía, ¿sabes qué? Pues no, la verdad es que no tengo otra opción, o sea, o empiezo a meditar y empiezo a calmar mi mente, eh, o, o no la voy a librar, ¿no? Y entonces empecé pues un día con 1 o 2 minutos, al día siguiente 3, le iba aumentando y empecé con las meditaciones guiadas, que pues era más fácil como para mí. eh, y después, y obviamente pues con el yoga, ¿no? Con yoga con un yoga tranquilo, empecé a ver cómo mi cuerpo cambiaba, se fortalecía, mi objetivo ya era distinto, ¿no? Ya, porque siempre pues sabemos que es una disciplina que es filosofía de vida, no es, yo siempre digo, es un estilo de vida, no es solo el meterte a hacer la clase de yoga, toda tu vida cambia, Sí. te vuelves más disciplinada, tu horario de despertar incluso cambia, o sea, ya no te despiertas tarde, ya con la gente eres diferente, o sea, es toda una, pues, religión, por así decirlo, ¿no? Es toda una, sí, una ideología totalmente diferente que a la que tenemos hoy, ¿no? Y recuerdo que desde el momento que nos dijeron, a ver, tenemos 5 cuerpos, el cuerpo físico es el único tangible, a partir de ahí todos son sutiles, es el cuerpo mental, el cuerpo emocional, y yo, claro, o sea, hasta que alguien lo sacó a la luz, porque sí, o sea, somos cuerpo físico, pero también, y la cabeza, no sé qué pienso, porque claro, está en todos lados menos aquí. Sí, todo está conectado. O sea, todo está conectado y es pues lo típico que escuchamos de sí, cuidas tu cuerpo, haces ejercicio y comes bien, pero no cuidas tu mente, ¿no? Y entonces pues incluso pues al rato vamos a ver cómo en descodificación podemos platicar de eso, está conectado tu cuerpo, o sea, tu cuerpo físico, con tu estado emocional, ¿no? Puedes estar a dieta toda la vida y si no estás bien en la mente no vas a bajar nunca de peso, o sea, esa es una realidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo así empecé, o sea, mi vida empezó a cambiar, empecé a leer muchísimo, a mí me gusta mucho leer y empecé a leer, este libro se llama 10% más feliz, o sea, 10% happier, de Dan Harris. Sí, de hecho, la historia de Dan Harris es parecida. Él trabaja en un noticiero muy importante en Estados Unidos y un día sufre, bueno, además de que fue a la guerra y pues sufrió ya después mucha ansiedad, después empezó con adicciones, etcétera, y un día en vivo tiene un ataque de pánico, y de ahí él empieza pues igual, ¿no? Así a decir, pues cómo, a ver, creo que lo único que tengo es ya meditar. Y empieza a meditar y empieza a meterse a este mundo y escribe este libro justamente para la gente que empieza a meditar y que entienda de dónde viene, que conozca su historia, que a muchos nos pasa igual. Incluso él menciona en el libro a muchos autores que recomienda para seguir estudiando. Y me llamó mucho la atención, empecé pues a leer más, a investigar más y a tomar cursos de meditación, cómo meditar, qué tipos de meditaciones hay, etcétera, etcétera. Después viene la pandemia y con la pandemia yo ya tenía pues una escuela, o sea, de yoga, no, ya era parte de mi vida y empiezo yo, descubro esta certificación que dije, me encanta, vi el temario y me fascinó, porque pues no era solo asanas, posturas de yoga, sino también era pues esta parte de filosofía, de chakras, todo un conjunto y dije, yo quiero esto para mí, o sea, no solo para poder enseñarlo, sino también para mí, ¿no? Para yo conocer mi anatomía, cómo funciona el yoga, cómo funcionan los chakras. Exacto, cómo funcionan los chakras, la energía, todo. Y esa es la historia de por qué estudié yoga terapia. Y dentro de yoga terapia, pues está esta parte que es la descodificación. Tenemos la suerte de tener una super compañera que se llama Pau y que es una gran descodificadora y que nos ha enseñado mucho, nos empezó a hablar sobre el tema y desde el día 1 que yo escuché a Pau hablar de descodificación me enamoré. O
O sea, me enamoré del tema y dije, esto es súper interesante. Yo por esta cuestión de salud estuve en terapia muchos meses. Y la terapia tradicional, obviamente no estoy en contra, estoy a favor de la terapia tradicional, pero es totalmente distinta a la descodificación, ¿no? Pues es más bien un árbol, que por eso yo uso ese logo, o sea, un árbol que tiene una misma raíz. Entonces, los comportamientos, enfermedades, síntomas físicos pueden venir de un mismo bioshock emocional, ¿no? De un mismo trastorno emocional fuerte. Y por eso también decidí formarme en esto y hacerlo yo como profesional. Y cambió tu vida, o sea, realmente de este sistema de creencias que tenías de la meditación es aburrido, nada más te quedas en un lugar, ¿qué significa eso? Yoga, Dios mío. Y ya ahora eres súper, mediten todos, por favor, y la yoga es otro nivel, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso, pues, me dan ganas así cuando me dicen, es que yo no sé meditar, o sea, dicen lo mismo que yo decía, y Sí. no me gusta y me desespero y no sirve para nada. Como que me calmo porque me dan ganas de decir, no, espera, despierta, o sea, yo estaba igual que tú y te entiendo y yo sé, ¿no? Pero también todo tiene su tiempo, o sea, no puedes llevarte a la gente de las orejas, o sea, cada quien tiene que sanar a su propio paso, a su propio ritmo, y a veces es necesario tocar fondo, o sea, es triste, pero pues a veces es así, o sea, hasta que no tocas fondo te das cuenta que nadie te puede ayudar más que tú mismo, ¿no? Oye, y aquí, por ejemplo, con esto mismo que acabas de decir, me gustaría preguntarte, pues así como conocemos las partes del cuerpo y las falanges, falanginas, falangetas, ¿no? Que realmente, Ajá. ¿por qué no nos enseñan esto o apoyarías a que se nos enseñara esto a partir de qué edad? Ah, sí, sí, claro, siempre. De hecho, en Occidente no se enseña, en Occidente apenas estamos despertando para enseñarlo en las escuelas o incluso uno mismo como padre en casa. Uh-huh. Pero en Oriente es muy común. O sea, en Oriente en las escuelas es parte de la escuela. O sea, incluso es parte de la vida, la meditación, ¿no? Es completamente distinto, es una cultura diferente. Aquí apenas está llegando, ¿no? Por eso en Occidente vivimos con tantas enfermedades y estrés. Sí. Yo lo recomiendo desde el momento uno que el niño lo puede hacer, ¿no? Incluso, bueno, cuando son bebés hay música que es parte de una meditación, el ponerles musiquita para dormir, el tener un ambiente cálido, tranquilo, ¿no? El poder hacer esa división de, a ver, en el día hay ruido y hay luz, pero en este momento es más tranquilo. Y además que hoy en día los niños desde chicos viven con tanta imagen, tecnología, ruido. O sea, las nuevas generaciones viven con ruido. Todo el tiempo hay ruido. Uh-huh. Entonces, eso afecta muchísimo porque la alimentación no es solamente lo que comemos y lo que bebemos, también es lo que vemos y lo que escuchamos. Ese es nuestro alimento también. Entonces, el que un niño, que un chavo no pueda calmarse un poco, o sea, tú y yo, por ejemplo, o sea, nuestra generación, no existía internet cuando éramos niños, ¿no? Sí, no. ¿Qué hacías? Pues nada, a veces te acostabas en tu cama viendo el techo, Sí. y si encontrabas figuras, manchas, y pensabas en la inmortalidad del cangrejo, o sea, pero esos momentos justamente eran para que tu cuerpo, bueno, tu mente descansara, bueno, cuerpo y mente, descansara, hiciera una pausa de una rutina de trabajo, de escuela, de la clase de fútbol, de las clases de idiomas, de lo que quieras, pero en ese momento tú digerías que si el novio te terminó, que si tus papás se separaron, que si hay un problema con un amigo, lo que sea, pero ese era Te tenías a es un ti. tipo de meditación, claro, Sí. porque es una paz, ¿no? Es una paz que tú te das para tú poder digerir y pensar en una solución o simplemente aceptar algo que te está pasando. Qué Los niños de fuerte. hoy en día no tienen eso, los niños no tienen un momento en donde, o sea, todo el tiempo dicen, estoy aburrido, qué bueno, quédate aburrido. No, o sea, no tengo nada que hacer, ¿Qué no voy a hagas hacer? nada, Claro. no Sí. tienes nada que hacer, no lo hagas.
de ahí viene la creatividad, de ahí viene el estado, la inteligencia emocional fuerte, de ahí vienen las bases para que no exista el estrés. No tienes que estar haciendo algo todo el tiempo, no tienes que estar viendo algo todo el tiempo, ni escuchando algo todo el tiempo, pero es bien complicado porque la depresión viene de ahí y por eso hay tantos chavitos deprimidos hoy en día, porque no tienen paz, ¿no? Entonces, sí, o sea, volviendo a la pregunta que me hiciste, obviamente desde un principio se debería de inculcar la meditación. Sí, hay un libro muy bonito que leí hace poco que se llama Niños con Superpoderes. Es lo pueden conseguir en Amazon. Y es una guía mindfulness para los niños. Bueno, es para los papás y para que los papás puedan trabajarlo también con los niños. Y es precioso porque te enseña, incluso con figuras, con dibujos, el cómo ciertas posturas para meditar, y como una explicación muy, muy sencilla de meditación para los niños, cómo su mente trabaja, cómo puedes ayudar ciertas posturas relacionadas con los animales, por ejemplo, para que ellos mediten. Está muy bien, está muy bonito este libro. ¿Y esto nos ayudará a sociedad a vibrar más alto? 100%, sí. La vibración, ahorita tenemos una frecuencia colectiva muy baja. La gente vive en inconsciencia. Entonces, ese estado de inconsciencia, de no vivir en el ahora, de no estar presente, lo que genera eso, pues, es estrés. Y estamos constantemente a la defensiva, ¿no? Sí. Cualquier situación que se nos presente no la queremos enfrentar, exacto, con ataque, con violencia. Exacto. Hay mucha violencia física, hay mucha violencia psicológica, emocional. La gente pues no tiene, pues es muy infeliz. Entonces esa infelicidad es obviamente pues causa trastornos, ¿no? Causa enfermedades, causa situaciones emocionales y mentales fuertes, como decíamos, mucha depresión. Y todo ansiedad, eso pues se contagia, además. Es feo porque es contagioso. O sea, es un ambiente que se crea, te decía hace rato, no me gusta la palabra tóxico, pero pues sí, es un ambiente tóxico que se genera y se va pasando. Entonces, sí. Y en esta parte de descodificación, me llamó la atención que pues realmente hay un sufrimiento cuando éramos chiquitos, ¿no? Y que realmente eso detona a que sigamos repitiendo patrones, y debe de haber un momento de despertar, ¿no? Como de que nos demos cuenta que eso sucede, y a eso nos ayudas justamente los descodificadores como tú, ¿no? Sí, bueno, más o menos. O sea, ¿te refieres a las creencias? Pues me refiero, sí, como a, ¿qué será? A esos sufrimientos que tenemos que realmente, a lo menos yo pensaba que era normal, que pues todo el mundo tiene traumas de chiquitos, entonces pues eso sí. Ya quedó en el olvido, ¿no? Sigamos adelante. Sí, se llaman heridas. Sí. Son 5 heridas muy importantes que se pueden dar incluso desde la niñez. O sea, la mayoría se dan en la niñez. Y aquí es donde entra mucho la parte de la descodificación. Descodificación, claro. Uh-huh. Sí, porque tú cuando tu cuerpo recibe un shock, se llama bioshock, o sea, tu cuerpo se siente en soledad, o sea, tú te sientes en soledad, aunque estés con alguien más, pero tú te sientes solo y desentendido, o sea, es como, no desentendido, sí, no entendido, o sea, no, que nadie te entiende. Cuando es un momento inesperado, que te agarra por sorpresa, y tu cuerpo dice, hey, espérame, aquí hay un león, o sea, es un depredador súper fuerte, ¿no? Trabajamos con el cerebro arcaico. Entonces el cerebro arcaico se va este es un depredador que me puede comer a mí, ¿no? Y
para el cerebro es lo mismo a, este es un momento de estrés súper fuerte, mi vida está en peligro. O sea, aunque sea la noticia de que tus papás se van a divorciar. O sea, tu cuerpo no sabe distinguir, ¿no? Entonces, estas personas justamente tienen o tenemos, porque, o sea, no me voy a hacer un lado, no soy perfecta, las heridas, o sea, y cada vez que esa herida se revive con una situación similar o parecida, pues volvemos a, espérame, déjame victimizo, espérame, déjame me hago la que no sé qué, yo sufro, yo esto, es que no es mi culpa, todo es culpa, es que es culpa tuya, es que pasó mis papás me esto, hicieron es esto. que no sé qué, y todo es echarle la culpa a señalar afuera, pero aquí adentro no, aquí adentro todo es paz y serenidad. Y no hay responsabilidad, o sea, tú eres responsable de las cosas, o sea, digamos que aunque sea algo que no fue por tu culpa, o sea, que tú no provocaste, siempre hay una responsabilidad. O sea, volvamos al caso de, mis papás se divorciaron. Ok, no tengo yo nada que ver, o sea, con el divorcio de mis papás, pero hay una responsabilidad mía en mi vida, en donde yo tomo este rol y tomo este papel y hago lo mejor que puedo. No es mi culpa, pero siempre hay una responsabilidad. Entonces, después creces y dices, es que porque mis papás se divorciaron, yo no puedo tener pareja. O sea, aguanta. O sea, no tiene nada que ver. Sí es muy interesante el hacer consciente cuando creces que se siguen los patrones en las familias, o sea, en las generaciones. Hay que romper con esos patrones generacionales, heridas que se pasan de generación en generación, y comportamientos también, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta eso porque la parte de la victimización viene muchas veces de los papás, de los abuelos, incluso generaciones anteriores. Y el poder hacer consciente eso, de que no es tu alimento, tú no eres una persona así, es complicado. A mí justamente me gustaría como explorar esta parte que ya comentamos un poquito antes, de que estamos acostumbrados a ver el tema de, bueno, la supervivencia, ¿no? Que es casi la pirámide de Maslow. Todo lo de abajo que es supervivencia es donde está el mero, la mera atención, así ya comiste, ya te vestiste, ya estás bien. Tus necesidades totalmente básicas, pero esta parte emocional se deja al último. Y lo que comentas es súper importante porque a lo menos yo crecí en una familia donde claro que había muchísimos problemas, entonces tú aprendes que gritando te escucha la gente. Claro. Sí. Y así eres, gritas en la vida porque ya empiezas porque así es tu personalidad, y venimos a esta cosa donde justamente no, esa no es tu personalidad, ¿o no? Quitarte como estos aprendizajes, pero ¿cómo lo podemos expresar para que la audiencia nos entienda? En descodificación o en biodescodificación, todo está ligado a las emociones. O sea, las enfermedades la mayoría vienen de las emociones. Entonces, esa parte en donde yo explicaba que hay un bioshock, es un shock emocional. O sea, esa parte en donde tu cuerpo, acuérdate que nuestro cuerpo está hecho para sobrevivir el mayor tiempo posible en la Tierra. Ese es su propósito. O sea, entonces el cuerpo siempre hace compensación. Si algo está mal, lo compensa de alguna forma. Y eso está comprobado. O sea, por ejemplo, el doctor Hammer, que fue un gran doctor que vivió, que fue uno de los padres, si no es que es el padre de la descodificación, sufrió cáncer de testículo. Su esposa sufrió cáncer de ovario. Y aquí él empezó con esa investigación porque ellos les mataron a un hijo de un escopetazo. No sé si haya sido accidente, creo que sí, un príncipe lo mató en una cacería. Y entonces de ahí él, años después, no mucho tiempo después, tienen ellos dos este tipo de cáncer. Y haciendo estos estudios, él se da cuenta que el 100% de las personas con cáncer de testículo
y de las mujeres con cáncer de ovario, sufrieron algo similar. Qué No fuerte. precisamente la muerte de un hijo, o sea, no como tal, pero sí algo que tenga que estar relacionado con, o sea, sí es esa cuestión de porque el hijo se casó con alguien que no soporto, porque hay un problema de herencia, porque a lo mejor no sé, mi hijo se murió y yo necesito hacer más hijos. O sea, todo biológicamente es justamente lo que hablamos siempre de la lógica biológica, ¿no? Es la lógica biológica del cuerpo. ¿De dónde me baso como descodificador? Pues de la biología. O sea, ¿para qué tengo esto? ¿Para qué tenemos esto? Vamos a guiarnos por ahí. Claro que cada caso es diferente, es subjetivo, no hay que irnos, como me dice mi gran maestra Pau, no hay que irnos, sí, que me ha enseñado muchísimo y todos los días aprendo de ella y algún día espero ser como ella, y saber tanto, porque no hay que guiarse por el diccionario de descodificación, ¿no? O sea, pues si se trata del estómago, ¿qué pasa? Si se trata de rinitis aguda, ¿qué es esto? O sea, más con el feeling y con lo que la historia de la persona, del consultor que te está contando qué aconteció, qué está pasando en su vida, y entonces ahí tú ayudarle a regresar a ese bioshock que pudo haber sido hace unos meses, hace unos años o durante la gestación. Incluso se cree que puede ser transgeneracional. O sea, ha habido casos que se ha descodificado gente con un problema, con una enfermedad crónica o con una patología y viene del abuelo o viene de los papás, ¿no? Entonces, esa es como la parte general la idea general de la descodificación biológica. Y es que es súper importante porque esto no lo vemos en ningún lado más que pues ya adentrándonos en las entrañas de que tenemos un cuerpo, así como tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo mental y tenemos un cuerpo emocional y, y justamente esa relación o esa interrelación es, pues sí, como las venitas que justamente pueda llegar como un descodificador en este caso y justamente de, no, mira, entonces tienes esta emoción que se refleja, ¿sabes? Como ese caminito, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, porque está relacionado con el psique. O sea, sí son las tres relaciones del cuerpo, emoción, psique. Entonces sí, o sea, el órgano, ¿no? Tal cual, la emoción y el psique. Entonces, sí, son los tres niveles en la descodificación. Oye, Eh, ¿cuántas terapias se descodifica una enfermedad o depende? pues sí depende, pero realmente no son tantas, o sea, como en la terapia tradicional. En teoría, o sea, con una terapia yo por ejemplo de 1 hora y media, 2 horas, he podido descodificar porque es como un árbol con una misma raíz. O sea, cuando llegamos a una terapia tradicional, y te lo digo porque pues ya yo he tomado varias terapias, yo entraba con un problema y salía con 10. Yo decía, ¿cómo? Yo no sabía que esto me había afectado, ¿no? O sea, yo entraba, no, yo decía, es que yo quiero ir a terapia porque esto no me deja en paz. Pero salía y a veces salía más inquieta y decía, no puede ser, pero es que sí tengo muchas cosas encima. Y entonces lo que yo veo con la descodificación es como un poquito al revés. O sea, de esas 10 cosas que traes, vienen de una misma raíz, o sea, como de un mismo bioshock. Está relacionado, a veces no. Pero con la descodificación tú puedes, como consultor, aprenderlo a hacer solo. O sea, tú puedes regresar a esa parte y seguir, y tú contestar esas preguntas que nosotros normalmente hacemos, ¿no? De ¿en dónde estabas? Es como una pequeña regresión. ¿Cuántos años tenías? ¿En dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué sentiste? ¿No? ¿En dónde lo sentiste? ¿En qué parte del cuerpo lo sentiste? Eh, ¿Te recuerdas algún color? ¿Tienes algún sabor en la boca? ¿Recuerdas algún olor? O sea,
hacer como estas preguntas para que tal cual, acuérdate que el cerebro no tiene tiempo, o sea, no sabe diferenciar el tiempo. Entonces, cuando tú recuerdas algo, el cerebro lo está viviendo otra vez, o sea, tu cuerpo lo revive. Entonces ¿Estamos en resentimiento tal vez? Sí, exactamente. Entonces tú lo que vas a hacer es regresar a ese momento, regresas en cuerpo y en mente, ¿no? O sea, regresas a ese lugar, a ese momento, para hacer a que tu cuerpo ya sienta distinto y decir, ok, esto no era un depredador, realmente no me iba a morir, ¿no? Hay diferentes formas. Incluso yo le preguntaba a Paula otra vez, oye, Pau, si es una situación de gestación, o sea, del embarazo, o sea, yo tenía una consultora que no puede tener, no quiere tener bebés, porque en el inconsciente no se ha podido embarazar, pero físicamente está perfecta. Aquí cabe aclarar que primero nos vamos con los doctores, o sea, que los doctores tengan su diagnóstico, exactamente. Nosotros no somos doctores, ¿no? Entonces, mientras el doctor diga, aquí todo está bien, tú eres fértil, o sea, no tienes ningún problema de infertilidad, tu esposo tampoco, no hay problema, lo podemos descodificar, ¿no? Entonces, lo más probable es que esta chava tenga una situación con la gestación porque el embarazo de su mamá fue muy complicado. Entonces ahí a la mamá le pasó, ¿no? Le pasó la codificó de alguna forma. Entonces ella nace y vive una situación en primaria que no le gusta y entonces ahí se codifica. Y a partir de ese momento ella se siente insuficiente, ella se siente no segura, ella tiene miedos, y su cuerpo dice, no, espérame, o sea, pues yo no soy suficiente para ser mamá. Encima, pues tiene problemas familiares de salud y entonces ella cuida de sus papás, de sus tíos, y su cuerpo dice, no, pues tú ya tienes hijos, ¿para qué quieres más? ¿Me explico? Pues cuando yo pensaba que era gestacional su problema, yo le preguntaba a Pau, ok, en este caso, ¿cómo funciona bien, no? Yo tenía algunas ideas, pero quería saber específicamente cómo podía trabajarlo y me dijo, regresas al nacimiento, o sea, te vas al nacimiento. Entonces, increíble, o sea, increíble porque sí es o sea, puede ser, regresar incluso al día que naciste. Wow. Sí, es muy interesante, muy interesante. Y justamente todo esto es pues para ser consciente esa situación para poder liberarlo. A veces sí, a veces sí hay que cambiar comportamientos que repetimos porque tenemos una herida, las heridas que comentábamos hace rato, la herida de humillación, injusticia, rechazo, abandono y traición. Esas son las 5 heridas. Ok. Y cada una es muy interesante porque incluso cada una define el cuerpo que tienes. O sea, el cuerpo que muchas veces no tenemos el cuerpo que queremos, pero sí el que necesitamos. Entonces tú ya has escuchado esto, ¿no? En algunos talleres que hemos tenido de descodificación, de cómo nuestro cuerpo nos dice, si tenemos sobrepeso, nos dice, hey, voltéame a ver, necesito ayuda. Ajá, o si somos sí. muy delgados, quizá queremos desaparecer, ¿no? O sea, sí, y muchas veces justamente descodificando el cuerpo cambia muchísimo. Porque el cuerpo dice, ya no necesito esto, no necesito ser tan fuerte o no necesito ser tan grande o tampoco tan chiquito, necesito más. O sea, ya puedo tener más músculo, etcétera, ¿no? A veces puedes estar en dietas toda la vida, pero si tienes ahí algo que descodificar, nunca vas a adelgazar. A veces no es seguir patrones, o sea, a veces es algo que tú mismo codificaste, pero sí, muchas veces viene de alguna situación de casa, de la mamá, del papá, a veces, no siempre. A pero veces sí hay son muchos patrones que sí. A veces son creencias, sí, a veces son creencias, pero incluso las mismas creencias, si no te causan conflicto, no te van a enfermar. ¿Me explico? Para realmente enfermarte o cambiar un comportamiento a algo que no sea positivo, necesitarías vivir este bioshock,
del que hablamos, algo que sea fuerte para ti. Wow, y entonces realmente un descodificador es el arte de escuchar el cuerpo. Sí, es una guía, o sea, somos una guía para que tú mismo puedas identificar qué te está diciendo tu cuerpo físicamente. Incluso, pues, se puede trabajar con ansiedad, depresión, insomnio, ¿no? De ahí vienen muchas cosas. O sea, puede llegar alguien y decirte, oye, es que yo tengo insomnio, sufro de insomnio, no me duele nada, pero sufro de insomnio, no puedo dormir. Y entonces ahí hay que checar. Muchas veces puede ser, alguna vez me tocó que una chava no podía dormir porque en su infancia su papá los dejó, eran 6 hijos, y su mamá trabajaba muchísimo y nunca pudo como realmente estar con ellos, y ella veía a su mamá estresada, la veía mal. Entonces su cuerpo codificó que, oye, no puedes dormir porque pues, tienes que estar al pendiente de tu mamá y de tus hermanos. Y eso Wow. toda la vida. Y después lo descodificó y duerme perfecto. Incluso su insomnio, fíjate que de hecho no era insomnio. Ahora que me acuerdo, era que ella tenía que ir al baño a hacer pipí durante la noche, pero en el día no le pasaba, solo en la noche. Y era la parte, o sea, su cuerpo le decía, no, espérate, no puedes dormir. Y entonces de ir al baño tantas veces se le iba el sueño. Y así toda su Claro. vida. Era un tormento. Y ahorita que mencionaste estos, pues lazos que también pueden ser, ay, es que está complicado porque entonces te tienes que poner atención a tu cuerpo, pero ¿cómo te das cuenta de que es algo que viene, por ejemplo, de tus abuelos o bisabuelos? Pues ahí tendríamos que hacer muchas preguntas, o sea, checar, por ejemplo, se pregunta mucho de enfermedades de papás, abuelos, generalmente es hasta la tercera generación, eh, e ir haciendo preguntas, o sea, sacando. Hay dos cosas que son súper importantes para poder descodificar. Una, que te tengan confianza como descodificador, y dos, que sean honestos con ellos mismos. Acuérdate que Pau siempre dice, ley número 1 de descodificación es no te creo nada. Porque siempre empiezan, yo estoy muy bien con mi pareja porque, ok, está fatal, algo está mal con la pareja. O sea, nunca enseñas todas las cartas, ¿no? La primera vez. Pero conforme va pasando la sesión, se va relajando y va siendo honesta. Y siempre estar preguntando, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Y regresar a eso y decir, a ver, si no va por aquí, entonces no es de la mamá. Si no va por acá, entonces no es del abuelo. Entonces seguir rascando, rascando, rascando hasta decir, ¿en qué momento tú te empezaste a sentir así? No, pues es que soy alérgico a los camarones. Ok. ¿Desde cuándo? Desde los 6 años. Ok. Regresemos. ¿Recuerdas ese día, el último día que comiste camarones? Sí, claro. ¿Dónde estabas? En mi casa. ¿En dónde? En la cocina. Ok. ¿Y qué pasó? Llegaron mis papás y me dijeron que se iban a divorciar. ¿Y qué sentiste? Sentí en el pecho y sentí angustia y el cuello y entonces sudé y tal y no sé qué. Y entonces a partir de ahí me hice alérgico a los camarones. Ah, claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo no identifica que son tus papás divorciándose. El cuerpo dice, hey, el camarón me está matando. El camarón me mata. Entonces cada que comes camarón, créeme, te vas a poner muy mal. Sí, qué fuerte, ¿no? Porque pensamos que nos conocemos porque nos vemos y estamos medio sanos, pero esta parte emocional que no vemos y esta parte, pues que ocultamos, ¿no? Porque muchas veces esas emociones es de, híjole, sí sé que lo tengo, pero como fue un momento malo, tú escóndelo y ya no se habla de eso. Es como Claro, la canción además, nunca de te... No se habla de Bueno, Bruno. ajá, como no se habla de Bruno. Sí, esa canción ya la tengo, bueno, grabadísima. Sí, y ¿sabes qué? Que más que nada nunca haces relación de la alergia del camarón, como en este ejemplo, a ese momento donde recibiste esa noticia y fue un bioshock. Y entonces
realmente no le ves la relación. O sea, nunca se te ocurre que puede ser eso. Lo que nosotros hacemos es justamente guiar. Bueno, yo he estado como consultora también. Entonces mi descodificador, que es un gran descodificador, se llama Alberto Rojano, también me iba guiando, me iba diciendo, a ver, es que no es por aquí, vamos por otro lado. Y me hacía preguntas y y regresa y regresa. Y entonces tú te das cuenta cuando se descodifica por dos cosas. Una, porque el consultor se queda callado, como que ya no tiene de qué hablar. Si sigue hablando y hablando y explicando, olvídalo, no has descodificado. O sea, cuando se queda callado, así como, me cayó el 20. Ajá. Y hay un gesto facial que hacen muy particular, igual de, ay, güey, claro, sí me cayó el 20. O sea, sí va por ahí. Y ahí ya te das cuenta, ya se descodificó. O sea, ya está siendo consciente que fue ese momento, que fue ese día, que fue con esa persona, que Y entonces puede ser que la próxima vez que viva una experiencia similar, con algo que le produzca algo en esa herida, entonces ya no le cause alergia, ya no le cause dolor, ¿no? O sea, si es dolor en la garganta, quizá nunca expresaste a tu papá lo que le querías expresar. O sea, acuérdate, todo está relacionado, ¿no? Al cuerpo. Híjole, Karin, pues todo esto se me hace muy interesante. Me gustaría que invitaras a la audiencia a por qué es importante descodificarse y justamente cómo te pueden contactar, ¿no? Estos dos puntos. Si hay alguna situación, una enfermedad recurrente, un síntoma que no físico que no te ha dejado tranquilo, ¿no? Obviamente, como hace rato comenté, primero está el diagnóstico del doctor, pero si los doctores te dicen, a ver, no es por aquí o te pasa frecuentemente, es una infección que cada determinado tiempo lo tienes, etcétera, un comportamiento que tú ya hiciste consciente y que no quieres repetir. Claro. Un estado emocional también, insomnio, etcétera, pues con mucho gusto un descodificador te puede guiar. Realmente no, el consultor, que es la persona que va a la terapia de descodificación, lo hace todo solo. O sea, el descodificador solamente es un guía que te va haciendo las preguntas y te va guiando a ese momento de bioshock para que tú puedas descodificar de tus células la situación. Y pues sí, ahora sí que lo único que no se recomienda como descodificador es una depresión fuerte, ¿no? No podemos tratar con gente que tenga una depresión fuerte. Eso siempre se lleva directamente con un psiquiatra. Oye, y entonces, y puede ser a la par, ¿no? Que tú estés como esta relación con tu abundancia, por decir algo, o algún síntoma físico como una alergia, entonces se puede llevar a la par con el profesional de la salud y con el descodificador. Okay. Sí, totalmente. Sí, yo he tenido consultores que me dicen, mira, estoy viviendo a mi, no sé, podólogo, o sea, ya llevo un tiempo con mi podólogo, pero pues quiero estar contigo también como para ir a la par, y sí, o sea, y quién sabe cuál le funcionó. A veces me dicen, pues no sé si fuiste tú o fue el doctor o los dos, pero me funcionó, ¿no? Y dice, pues está perfecto, o sea, hay que confiar en los doctores y en la ciencia. O sea, yo soy una persona que te digo, gracias a la ciencia estoy aquí. Sí. Totalmente, pero sí, la descodificación está comprobado, ¿no? Que funciona. Ahí sí hay muchísimos estudios también científicos en donde se muestra que estamos codificados, ¿no? Y la historia de la humanidad lo dice, ¿no? Por algo estamos aquí, porque hemos sobrevivido millones de desastres, millones en la historia de la humanidad, y seguimos aquí porque tenemos un cuerpo que está hecho para sobrevivir. Entonces, sí, así ahí la calidad de vida justamente puede ser la que cambie, ¿no? Porque estamos hechos para sobrevivir, pero si tenemos algún síntoma
de que no somos tan felices o podemos ser más felices, que yo creo que no nos vemos como mejora continua. Vemos todo como mejora continua en el trabajo y no vemos como mejora continua en nuestra vida. Y es súper complicado. Con algunas amigas que he platicado, lo primero que me dicen, porque no es una, son muchas, es, ay, no, sí, ahora que tenga dinero ya voy a terapia, ahora, pero mientras ya me eché 3 mezcales de 100 pesos cada uno, somos como bien incongruentes. Totalmente. Sí, no, Sí, es que no tenemos además esa cultura, sí, esa cultura del bienestar emocional. Es inteligencia emocional, bienestar emocional, el cuidar nuestro cuerpo y alma, ¿no? En el mismo nivel. No, no tenemos esa cultura, no crecimos así. Hoy ya se está haciendo más conciencia en el tema porque lo necesitamos, porque estamos tan mal que ya, pues, ha salido a la luz, ¿no? Ahora sí, repito, en Occidente, porque en Oriente, pues, es la medicina más antigua. sí. Es eso, es ese estado de conciencia y de decir, vivir en el presente, no cuando vayas a tener, ni cuando vayas a hacer, ni voy a ser feliz cuando tenga esta casa, y llega a la casa y no eres feliz. Voy a ser feliz cuando tengas Exacto. todo, ¿no? Tanto material como también en otros aspectos, ¿no? O sea, te casas y quieres hijos y es que si no es que no tuve 3 hijos y por eso no soy feliz porque yo quería 3 y Sí. espérame, o sea, Y los que no tienen no, también se quejan, no, pues es que yo no pude. Y es así como, a ver, en lugar de hacer responsable lo que decías, ¿no? Justamente de que queremos echar el dedito y echar culpables y cuándo nos vamos a responsabilizar de eso. exactamente. Sí, y esa parte de soy responsable de mis propias acciones y eres responsable de vivir en el ahora. Vive el presente. Es lo más difícil porque no lo hacemos. O sea, no lo creemos, no lo hacemos y futureamos todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero sí, el agradecimiento es maravilloso, es poderosísimo. El agradecer lo que tienes y me gusta comentar siempre si no tienes nada que agradecer, tómate el pulso. Estás vivo. Esa es la razón número 1 que puedes pensar. Si no tienes nada, o sea, si no se te ocurre nada, realmente Uh-huh. nada, solo tómate el pulso. Y ahí está el Eso es milagro de suficiente. la vida, claro. Ahí está el milagro. Agradecelo. Y ya. Y el agradecer te va a traer abundancia en todo. Ay, pues muchas gracias, Karin. Yo creo que con esto nos despedimos, con este hermoso mensaje de agradecimiento. Yo te agradezco a ti, Karin, también por tomarte el tiempo de explicarnos, por compartir tu esencia, por compartir tu historia y este poderoso mensaje que podemos llegar a una sanación no solamente con los métodos tradicionales. Me gustaría que nos compartieras tus redes por si la audiencia se conectó contigo. También llegar con este mensaje de sanación si están pasando por algún dolor, decirles y que sepan que no están solos, que hay muchísimo más que una terapia tradicional, que te sigan en redes sociales y si tienes algún libro que recomendarnos, pues te lo agradeceríamos también muchísimo. Sí, claro, me pueden contactar en mi red social, es Instagram, Terapia King, así me llamo. Y ahí ahí está el link para que puedan, por si quieren agendar alguna cita, una sesión, y ahí mismo me pueden contactar, ahí mismo me ven. Ahorita las sesiones son online. Perfecto. Y de los libros, quiero comentar del libro sobre las heridas. Hay uno que recomiendo mucho que se llaman Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau. Ajá. Se escribe Wow. Lise Bourbeau. Y hay otro de la lógica del síntoma de Lauren Daly. Este es Descodificación del estrés biológico y transgeneracional. Es una maravilla de libro. Y aquí es un libro para descodificadores, pero cualquiera lo puede leer.
para entender muchas cosas pues justamente de educación y de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y por qué es importante descodificar. Vienen incluso varios ejemplos de este científico que es pues de los mejores descodificadores de la historia. Y el otro que comenté hace rato se llama Niños con Superpoderes. Es una guía mindfulness para niños de Lucía Perni. Este lo pueden encontrar en Amazon en un gran precio. Es muy digerible para niños y grandes. Sí. Y bueno, podría recomendar muchos más, pero bueno, ya si quieren que les recomiende más, que me contacten con mucho gusto. Les mando, sí, toda la bibliografía. Pues muchísimas gracias, Karin. De verdad, yo creo que yo aprendí muchísimo, ya te lo había dicho y te lo vuelvo a repetir. Creo que estos diálogos de autoconocimiento, porque así como somos diferentes de afuera y tenemos ojos de color diferente y rasgos diferentes, por dentro también somos súper diferentes. Obviamos que todos somos iguales, pero claro que no. Todos tenemos heridas diferentes y el talón de Aquiles no es el mismo el mío que el tuyo y que el de enfrente, entonces hay que aprender ni el grado más. de estrés y aprensividad. Eso es súper importante que lo consideremos, sí, exactamente. Muchas gracias a ti, Lau. Gracias por la invitación. La verdad me divertí muchísimo, la pasé increíble. Sí. Y pues yo también aprendí de ti, o sea, es alimentación mutua. Ay, pues muchas gracias. Obviamente cuando quieras te volvemos a tener. También que la audiencia nos diga de qué tema les gustaría tratar. Muy seguramente también en futuros proyectos tenemos ahí un taller, conferencias, entonces que estén pendientes de todo esto. Invitar a seguir a Terapia Kin. Y pues muchas gracias a la audiencia. Gracias, bonito día, que estén muy bien. Bonito día, bye. Bye, bye. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en estos capítulos de Casa Mandala. Los invitamos a seguirnos tanto en YouTube como Facebook, como Instagram, como casamandala.space y llegar a todos con este mensaje que es justamente de está bien pedir ayuda, está bien conocer estas herramientas para poder ser mejor. Somos mejores en el trabajo y claro que podemos ser mejores en nuestra vida. No estamos solos, necesitamos ayuda de los demás y eso está bien, porque dentro de nosotros se genera esa energía que sustenta y enriquece nuestra vida. Namaste.